Queridos televidentes de Suyapa TV, bienvenidos sean una vez más a este su programa, La Hora de la Familia. Un servidor, Roger Martínez. Me acompañan, como siempre, doña Gracia de Villeda, doña Ana Lucía Acosta de Celaya, para hablar de esos temas que a todos nos interesan, y agradecemos el patrocinio de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, que hace posible que este mensaje llegue a sus hogares, a donde usted nos esté viendo. Que nos ven gente en diferentes ciudades. Yo he encontrado reportes de Santa Rosa, alguna vez, en La Ceiba, San Pedro en Tegucigalpa, Sula. mucha gente. A las 2 de la mañana dicen que lo pasan. Alguna vez que lo pasan también. Alguien una vez estaba en el hospital, justamente me dijo, vi el programa, pero sí me lo han reportado mucho al mediodía. Gente, o sea, cuando ha pasado el programa, en la hora del mediodía, entonces mucha gente que ve televisión a esa hora me ha reportado la hora de la familia. Y todos los temas realmente son importantes, pero hay algunos temas como que a los papás les mueven más. Y hoy vamos a hablar de uno de esos temas, porque la adolescencia de los hijos siempre es una preocupación para los padres de familia. Y es una etapa que todos hemos pasado, que luego olvidamos, que luego pasan los hijos y de alguna manera pues empiezan como a preocuparnos algunas actitudes que van manifestando los hijos. Y hoy vamos a hablar de una actitud que se da en algunos adolescentes y que es importante que sepamos detectar para poder ayudarles a los hijos a superar esa actitud, a salir de esa actitud. Y esa actitud es la pasividad. O sea, hay un autor que dice que hay adolescentes que hacen como camuflaje con el sofá, dicen, ¿no? O sea, que realmente procuran estar permanentemente en posición horizontal, que no hablan. Bueno, y ahora con el tema de la tecnología es más fácil que no hablen porque están o los audífonos o las pantallas o lo que sea y realmente pues se aíslan. Es interesante, ¿eh? El Papa León ha dicho en esta encíclica, ¿verdad?, de la Magnificat Humanitas, cómo es importante que no se rompa la relación social por el desarrollo tecnológico. O sea, que es importante conservar esas relaciones humanas, esos espacios de interacción humana que se pueden perder porque la gente puede pensar que su mejor compañía es la tecnología y resulta que no. Por muy inteligente que nos parezca la inteligencia artificial, al final no puede superar la inteligencia humana. Pero en fin, entonces creo que es importante que entonces como padre de familia, sobre todo si usted tiene esos hijos ya ahora a partir casi desde los 9 hasta los 20 y pico, ¿verdad? Porque la adolescencia, o sea, en primer lugar, está comenzando antes, pero además se está prolongando más allá. Alguien me ha dicho que sobre todo en los varones, no sé si sea cierto, como que, ¿verdad?, siempre nos ha costado madurar un poco más y como que se ha prolongado un poco más. Y ahí se puede dar este tema que es la pasividad y que termina, como decíamos en otro programa, generándole problemas al muchacho, a la muchacha, pero luego además al ambiente en el que crece, a la gente que lo rodea. ¿Qué hacer? Luchi, ¿por qué los padres de familia cuando tenemos un adolescente o una adolescente y uno ve que hay una pasividad que realmente no arranca, debemos como darnos cuenta que tenemos que hacer algo? Bueno, yo creo que lo primero, Roger, es recordar un poco la etapa de la adolescencia, porque no solo es un momento de incomprensión, sobre todo los padres hacia los hijos, pero se nos olvidan algunas de las características. Y una de las características es que se vuelven a veces mucho más pasivos, les cuesta arrancar, aun cuando también es la época de los grandes ideales, pero entra en ellos también, los vemos que se acuestan más tarde, que se levantan más tarde, que como nada los motiva a veces, uno siente que hay que irlos como empujando, ¿verdad? A todo. El que era buen alumno entra a la adolescencia y empieza a sacar malas notas, poquito, sí, porque va aflojando, porque no le interesa. Entonces es importante, por un lado, saber que esta es una característica, digamos, normal o que se repite mucho en la adolescencia, pero que es importante que como padres no dejemos que se estanquen en ella. Y ya lo decía usted, las redes sociales, todo lo que es el tema del mundo digital contribuye a que hagan todo desde la cama, ¿verdad? Ahí hacen tareas, ahí toman clase, socializan, se entretienen. Entonces, los papás tenemos que procurar
que nuestro hijo se mantenga activo. Es una etapa donde pueden dar mucho, donde tienen que aprender muchas cosas todavía. Ese proceso de maduración requiere que ellos se mantengan en un dinamismo constante, que aprovechen las oportunidades, enfrentarlos a diferentes ambientes. Eso es fundamental, que no sea el hijo que en la adolescencia tienden a quedarse mucho en la habitación, ¿verdad? Ahora, Ni siquiera con los hermanos, con los papás, no quieren ir al momento de la cena, que uno los llama, cuesta que lleguen al comedor. Entonces es, por un lado, comprender que esto es una etapa de transición donde él está descubriendo mucho de quién es, de su identidad, de lo que quiere hacer, pero que no aflojemos, porque muchas veces siento que los papás dicen, no puedo con esto, no exijo, no motivo, no apoyo, no, ¿verdad? No le doy opciones, y creo que es ahí donde cometemos el error más grande. ahora, doña Gracia, hay que tomar en cuenta también un elemento. Acuérdense ustedes que una de las características y a ver cómo hacer ese balance de la adolescencia es el descubrimiento de la intimidad, esa introspección natural que surge en la adolescencia. ¿Cómo lograr ese balance? Que efectivamente respetar parte de ese proceso de maduración, que es el descubrimiento de la intimidad, y evitar que caigan en la pasividad. Porque es importante, creo, también entender que esto pasa en las personas. Así es, y eso que mencionaba usted de que es cuando surge el yo pienso, el yo siento de una manera distinta, diferente a lo que pasa cuando uno es pequeño, que uno más o menos sigue lo que dice el papá o lo que dice la mamá o lo que hacen los hermanos mayores. Ya ese sentimiento sí es algo que los papás tenemos que saber detectar que están haciendo, y por eso no les gusta que les toquen las cosas, no les gusta que si tienen un cajón en la gaveta, ¿verdad? Que les vayan a abrir, y muchas veces las mamás irrumpimos y queremos andar registrando para ver qué encontramos, o en la mochila entre las cosas de ellos. Entonces ahí sí vale la pena recordar que los papás tenemos que, no es que vamos a dejar que hagan lo que quieran y cuando quieran, ¿no? Pero también respeto, ¿no? Tener prudencia, tener tacto en la forma en que lo hacemos. Pero también es propio de la adolescencia la pereza. O sea, y eso yo lo hablaba incluso con pediatras, y dicen que en esa etapa de crecimiento como que sobreviene un sueño, casi como el sueño que nos da a las mujeres cuando estamos embarazadas, le da al adolescente. Y entonces sí hay, de hecho, ¿verdad?, un cansancio real, que el mismo crecimiento, porque es la etapa del estirón, sobre todo más notorio en los varones, pero de todos los cambios hormonales que también se van dando en la niña. O sea, usted mencionaba, la adolescencia hoy se ha anticipado, sobre todo en las niñas de 9, 10 años, que usted ya empieza a ver esos rasgos del secreteo, el que tengo, ¿verdad?, mi amiga, mi mejor amiga, y que ya van dejando el grupo de compañeros para centrarse en una o dos, que es sus íntimas, a las que les cuentan sus cosas. Es la etapa donde quieren escribir, donde se hacen cartitas. Y los varones, ¿verdad?, por otra parte, es ese vivir acostados, como usted decía, o en el sofá o en la cama. Viendo redes sociales, porque antes uno decía viendo televisión, pero ahora los adolescentes casi no ven tele. No. O sea, ellos están conectados en redes sociales y con los audífonos, porque es simultáneo. Tienen, o sea, como los oídos cerrados y los ojos perdidos. Entonces, la comunicación es difícil porque cuesta que nos volteen a ver. Casi hay que decirles, por favor, mírame. Porque ni levantan la mirada. Es lo que uno puede encontrar en las escuelas, que ni siquiera saludan porque van viendo para el piso. Sí, ahora entonces, además... Esas son actitudes que a los adultos nos cuestan, que tenemos que entender que son, en cierta forma, características de la adolescencia, o sea, son rasgos que se están dando, y que lo importante es, como decía un autor, si yo he tenido buena relación cuando eran niños, es posible que ellos quieran abrirse y quieran compartir conmigo lo que piensan y lo que sientan. Lo que es un error es cuando los papás, cuando las mamás tratamos de meternos a la fuerza y queremos que a la fuerza nos digan qué te pasa y aquí te vas a sentar porque, o sea, casi nos ponemos como detectives e investigadores.
Cuando es todo lo contrario, uno tiene que irse interesando por sus cosas, aunque personalmente no nos gusten, la música, el tipo de videos que les gusta ver, las series, entonces para poder orientarlos. O sea, es una etapa donde los papás y las mamás tenemos que estar como muy atentos para actuar con mucho tacto y mucha prudencia y así evitar esos conflictos, ¿verdad? Porque es la etapa, como usted decía, la adolescencia, como dicen, la época de los huracanes y de los terremotos, porque tienen unas explosiones, según el carácter, según el temperamento, que pueden ser agresivos. Totalmente. Ahora, Luchi, cambiando un poco de tema, o sea, creo que algo que es sumamente beneficioso para el desarrollo de una persona desde antes de la adolescencia es la práctica de un deporte. Pero en la adolescencia, por toda esa revolución hormonal que hay y esa energía que debería de salir del cuerpo y que más bien se queda acumulada por ciertas actitudes pasivas, de pasividad, ¿por qué es más que nunca tan importante fomentar la práctica de deporte en la adolescencia? Bueno, porque el deporte exige muchas virtudes, muchos valores, entre ellos la disciplina. Pues un joven que está entrando en esta especie de modorra, ¿verdad?, de pasividad, es algo que lo mantiene comprometido. Y eso es fundamental. El saber, sobre todo en los deportes de equipo, ¿verdad?, donde sabe que el equipo depende de mí, que hay un entrenador que va a exigir que las prácticas esté puntual, que van a haber retos, como pueden ser torneos, competencias. Todos los deportes exigen que dejemos a un lado ese deseo de no hacer nada o de hacer muy poco para ejercitar el músculo de la voluntad, que es importantísimo. Entonces, los deportes los mantienen, por un lado, no solamente con la disciplina de una rutina de trabajo, de ejercicio, de entrenamiento, pero también con el compromiso de que no puedo quedarme hasta las 2 de la mañana viendo videos, claro, o jugando videojuegos, porque sé que al día siguiente, a las 8 del sábado, yo tengo que estar en el campo de fútbol, en la cancha de tenis, ¿verdad?, jugando básquetbol. Entonces, esa es una forma como un gran aliado para los padres, porque no tenemos que estar constantemente diciéndoles, cuando ellos ya han empezado en un deporte y les gusta, ¿verdad? Y aún en la adolescencia a veces tienden a perder interés en un deporte donde tal vez son muy, muy buenos, pero ese es un gran aliado, creo que donde ambos padres lo apoyan, lo acompañan, sin exigir tanto, ¿verdad? No esperemos, ¿verdad?, grandes atletas o primeros lugares. Tenemos que valorar todo lo que incluye el poder practicar y participar a nivel competitivo en un deporte. Okay. Otra cosa, doña Gracia, que creo que es fundamental. Miren, a los hijos desde pequeños es importante hacerlos corresponsables del trabajo familiar. Pero creo que en la adolescencia es fundamental, o sea, ellos deben sentirse parte de la comunidad familiar. ¿Por qué es tan necesario que tengan encargos, que tengan deberes, que tengan responsabilidades dentro de la dinámica familiar? Sí, es importante porque, como dicen, la casa es de todos. El problema es que es algo que lo tenemos que empezar antes. O sea, sí, claro, pretender que en la adolescencia yo voy a lograr que mi hijo o que mi hija colabore, ya sea en cuestiones en la cocina o en la limpieza, no. Yo tengo que haber empezado antes. Por eso es tan importante que los papás sepamos que como dicen, las primeras piedras se ponen más atrás. Cuando a unos niños se les ha desarrollado el hábito de tener encargos, de que a usted va a ser la encargada de tal cosa, ¿verdad? De si tienen una mascota, de darle de comer o de limpiarle la zona donde está el perrito o el gato o los pajaritos. Entonces ya van desarrollando como un sentido de responsabilidad y luego lo mismo, el saber en quién pone la mesa, poner días de la semana, un día le toca a uno, a otro, sí. Exactamente. O lavar platos, ya cuando son más grandes, que ya se pueden poner a que laven y se les enseña todo el procedimiento o arreglar el cuarto. Entonces, pero son actividades que las tenemos que empezar antes,
porque la adolescencia es como donde viene el parón. Como decía un autor mexicano, tienen arranques de caballo y paradas de burro, porque se brequean, como que, y de aquí no quiero, y no quiero. Y lo típico del adolescente es que quiere, como está metido en su mundo y en sus intereses, el participar en la vida familiar es tremendamente difícil. El decir, ¿verdad? Si tal vez si han tenido, y esa es, como dicen, la ventaja de tener hermanos, que han tenido encargos de peinar a la chiquita o de ayudarle a vestirse al otro. Entonces, eso facilita, pero cuando eso no ha existido, como es el caso de cuando es una familia tal vez de uno o de dos hijos y un varón o una niña, que son como mundos separados, entonces es más difícil. O el caso del hijo único, que no le puedo pretender, ¿verdad?, desarrollar habilidades si no he empezado antes. Entonces, colaborar con la vida de familia es algo y que lo tenemos que hacer todo. Y el ejemplo es importante. Totalmente. Porque si ven a un papá sentado, leyendo, viendo tele o centrado en el celular, entonces, y decirle al niño, ¿verdad?, vaya, ayude, vaya, saque la basura o haga tal cosa. No, entonces tiene que ver que hay una dinámica de trabajo en equipo en la casa. Y yo nada más agregaría, Roger, dos cosas. Una, que los hijos pueden escoger. A veces nosotros nos empecinamos en que tu encargo es este, ¿no? Darles, bueno, está bien, todos vamos a colaborar, escoge tú dónde te gustaría. Porque hay hijos que les encanta lavar platos o que no les molesta tanto. Hay otros que prefieren doblar ropa. Mientras exista ese compromiso, esa responsabilidad y la hagan, ¿verdad? No seamos tan rígidos en cuanto a cómo. Y la otra cosa es darles una ventana de tiempo. Porque a veces las mamás, sobre todo, somos como ya, o sea, ahorita. Y el hijo dice, más tarde, lo voy a hacer más tarde. Lo importante es no dejar que ese más tarde... Sea nunca. Sí. Que llegue, que cumplan, pero también darles una ventana. Porque a veces siento que las mamás, sobre todo, somos como muy inflexibles y terminamos generando solo más conflicto. Ok, otra cosa que creo que es esencial, y en la adolescencia además, o sea, son muchachos y muchachas que tienen un gran corazón. Y para evitar la pasividad o para evitar que efectivamente se aíslen mucho, creo que todo el tema de la solidaridad, del servicio a los demás, Luchi, es fundamental. O sea, ¿por qué es tan importante? Primero voy a preguntar a usted, luego quiero, doña Gracia, que abone un poco más, que efectivamente en la adolescencia se ayude a que los hijos se involucren en temas de servicio a los demás. Como decíamos al inicio, esta es la etapa de los grandes ideales. O sea, quieren cambiar el mundo, entonces uno tiene que decirles, ¿verdad?, adelante, pero empecemos con lo posible, con el que tenemos al lado. Que escojan ellos también, que se involucren en algún grupo, sea a través de la iglesia, a través del colegio, con sus amigos, ellos mismos a veces, ¿verdad?, se les ocurre formar una especie de asociación, de grupo de apoyo, pero el darse a los demás es un abrir los ojos, ¿verdad?, ante la necesidad del otro, de ser no solamente generoso, pero ser oportuno, porque bien dicen, ¿verdad?, que el que da tiempo da dos veces. El poder llegar y hacerles ver que así como puede ser algo, ¿verdad?, muy grande, como una cruzada a través de redes sociales para conseguir que otras personas apoyen, también pasa por el servicio a la abuelita que está sola, a la tía que no tiene hijos, al compañero que está enfermo, a un amigo. Y ellos son muy creativos, es una edad, una etapa de mucha creatividad, de mucha generosidad, de grandes ideas. Entonces, de ayudarles, de verdaderamente acompañarles, permitirles que tengan iniciativa y que nosotros también sepamos apoyar, porque muchas veces tenemos un hijo que se le ocurre algo, ¿verdad?, como para ayudar, pasa una catástrofe en el país, y a veces sí, quieren hacer cosas tal vez enormes, pero en lugar de apocarlos, en lugar de desmotivarlos, es
¿verdad? Dar esa puntada de vamos adelante, veamos hasta dónde podemos llegar, pero no quitarles ese impulso de querer cambiar las cosas. Aparte que cuando tienen contacto con la necesidad y el dolor ajeno, también es muchas veces como abrirle los ojos. Ellos pueden pensar, yo estoy mal, ¿verdad? Pero cuando yo veo que hay muchas más personas con necesidades materiales o necesidades, ¿verdad?, de soledad, entonces ahí como que se le toca la fibra más íntima y ellos empiezan a reaccionar. Lo que pasa es que muchas veces los papás, por proteccionismo, por sobreprotección, no queremos que vayan al hospital porque ahí se pueden enfermar, o no queremos que vayan tal vez, ¿verdad?, a visitar en alguna zona marginal. Entonces somos los mismos papás los que les cortamos la oportunidad de despertarles la sensibilidad y de aprender a darse. Sí, y yo creo que para ir terminando, una cosa que es esencial es entender lo siguiente también. O sea, un adolescente también piensa. Entonces, a veces los papás, por algunas actitudes no siempre positivas que puedan mostrar, producto de los cambios de su proceso natural de maduración, los aislamos también un poquito, los marginamos sobre todo de las decisiones familiares, de las conversaciones familiares. O sea, él está tal vez metido en el cuarto, no lo llamamos. Creo que es importantísimo hacerlos partícipes de la vida familiar, pedirles opinión, preguntarles cómo piensan, qué opinan, no sé, de lo que pasa en un país, no sé, o sea, en general, que realmente se sientan escuchados y que se den cuenta que sus opiniones, que lo que ellos piensan es tomado en cuenta por los demás, es importante. Y eso les va a ayudar además a ir madurando, ¿no? Y luego, ahora sí, finalmente, creo que sí, como es un momento un poquito como de cierta oscuridad, digamos, porque es un momento de una serie de cambios en donde en ese descubrimiento de la intimidad aparece la rebeldía, ¿verdad? Ese querer como no ser un apéndice de los padres. Podemos nosotros mismos como padres distanciarnos y nos perdemos de la oportunidad de acompañar a los hijos en ese proceso de maduración, en ese proceso de búsqueda del sentido de la vida, ¿verdad? Y creo que hay un autor, ¿verdad? Un famoso escritor, el profesor Castillo fue, ¿no? Gerardo Castillo, que fue profesor de Doña Gracia, ¿verdad? Hace muchos años, no tanto, ¿verdad? No, Doña Gracia, también de Luchi, que decía Clavar que la adolescencia era como un puente, que lo que el adolescente necesitaba era que los padres le ayudaran a cruzar, pero que se cruzaba. Y entonces creo que estemos nosotros como padres de familia conscientes de que les vamos a ayudar a cruzar y que esa pasividad, si nosotros ponemos los medios y les echamos una mano, también va a minimizarse. ¿De acuerdo? Así es que bueno. Así que papás, mamás, a pensar en estas cosas, a dialogar sobre estos temas para ayudarle a sus hijos adolescentes a pasarla mejor y a que realmente esa etapa de la vida sea una piedra más para esa construcción de la personalidad en ese proceso de maduración. ¿Les parece? De nuestra parte es todo por hoy. Gracias por estar siempre con Suyapa TV y con la Hora de la Familia, y ya nos veremos en otra ocasión.